Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Daniel y espero que estén muy bien. Sean bendecidos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús y quiero agradecerles por verme donde quiera que estén. Hoy vamos a hablar de un tema que durante muchos años ha tenido a muchas personas a favor y a otras en contra. Pero como siempre, dejemos que las escrituras hablen. El hablar en lenguas está vigente hoy en día. Veamos qué dice la Biblia. Todo inicia en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocio, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hechos capítulo 2 del 1 al 11. Aquí es muy importante resaltar este último párrafo. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ya aquí evidentemente se nos dice que lo que hablaron en aquella ocasión fueron idiomas conocidos, ya que habían judíos de todas partes del mundo que hablaban diversos idiomas y entendieron el mensaje. Pero debemos de ir más a fondo, ya que en 1 Corintios capítulo 14 verso 2 se nos dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Si se dan cuenta, a diferencia de esas lenguas de Hechos que los judíos lograron entender, aquí ya de entrada se nos está indicando de que nadie las entiende, pues por el Espíritu habla misterios. Aquí se nos habla de algo que va mucho más allá de un idioma terrenal, inclusive va más allá de la razón. Los que no estén de acuerdo, lastimosamente van a tener que quitar el capítulo y varios versos de sus Biblias. Pablo nos habla del don de lenguas, y a diferencia de lo que sucedió en Pentecostés, que al ser un idioma terrenal, los oyentes entendían lo que se decía. Aquí Pablo nos advierte que estas lenguas nadie las entiende, solo Dios las entiende, pues su Espíritu que mora en nosotros sí sabe lo que dice, como dice la Escritura: guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 14. En quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:22. Estas son lenguas de directa comunicación con Dios. Nótese, estas lenguas misteriosas solo las entiende Dios. Las otras que son celestiales las entienden los seres espirituales, y las otras que son terrenales las podemos entender todos. Estas son las que se dieron en Pentecostés. En 1 Corintios capítulo 13 verso 1 se nos dice:
Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Solo al leer ya notamos una gran diferencia entre las lenguas de Pentecostés, lenguas evidentemente terrenales, y las lenguas celestiales de 1 Corintios capítulo 13 verso 1. Muchos creen que al hablar en lenguas es necesario saber en qué idioma se habla. Error, pues la Biblia menciona lenguas humanas y lenguas angelicales. Estas son lenguas que hablan los seres celestiales. Y si son angelicales, ¿cómo las vamos a reconocer? Pues es un lenguaje diferente al que hablamos nosotros en este plano. Adicional, Dios no nos da a nosotros el don de traducción, eso es antibíblico. Él nos da es el don de interpretación, lo cual es algo muy diferente. 1 Corintios capítulo 12 verso 30 nos dice: tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Ahora miremos el testimonio más importante de todos. Jesús dice que como señal hablaremos en nuevas lenguas, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Lucas capítulo 16 verso 17. Entonces, para aquellos que piensan que ya este don caducó, entonces también se deben de plantear si ellos pueden echar demonios, porque si caducó el uno, pues supongo que para estos también el otro debe de caducar, ¿cierto? Nota muy importante: lo que ocurrió en Pentecostés, los discípulos hablaron en otros idiomas terrenales, pero esos otros idiomas, aunque estos no los habían hablado antes, no son nuevas lenguas, pues ya existían debajo del cielo. Dato muy importante a tener en cuenta: en el plano hay aproximadamente 6.000 idiomas diferentes, pero Pablo en 1 Corintios 13 nos indica que existen lenguas angelicales. No te dejes engañar, no te dejes robar la bendición de hablar en lenguas, pues si no fuese algo importante, no tendría un capítulo entero y varios versos que hablan acerca de él. Y Jesús nunca lo hubiese mencionado. Al hablar en lenguas misteriosas, aquellas lenguas de 1 Corintios 14:2, diferentes a las celestiales, tenemos una gran ventaja. Nadie sabe lo que decimos, ni los demonios, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni nosotros mismos. Esa es una ventaja que Dios nos da, ya que al hablar en esas lenguas, como Satanás y sus agentes no saben lo que decimos, tendrán las manos completamente atadas y no podrán evitar que lo que estemos pidiendo llegue a nosotros, pues están confundidos, pues no saben qué es lo que hemos pedido, porque lo pedimos en misterio. Las lenguas son un arma muy poderosa de oración, pues es la manera que Dios nos da para pedir en su perfecta voluntad. Aparte de las lenguas, el Espíritu también utiliza gemidos indecibles en la comunicación con Dios. Y fíjense en lo que dice la Escritura. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Romanos capítulo 8 del 26 al 27. Así que si nosotros pedimos algo en lenguas y no lo recibimos, es porque en definitiva no era su voluntad. Esta es la manera perfecta de orar, ya que es Dios mismo intercediendo por medio de nosotros. Esto que te voy a decir es muy importante que recuerdes y tengas en cuenta. Los idiomas con que nosotros nos comunicamos hoy en día, el idioma que nosotros hablamos, es un idioma
surgido de la confusión. Esto lo puedes encontrar en Génesis capítulo 11 del 1 al 11. Hablar en lenguas es hablar con claridad. Recuerda que aunque no las entendamos, Dios nos provee la interpretación. Y lo más importante, Dios sí que las entiende. El orar en lenguas, orar en el Espíritu, es una poderosa arma de ataque e intersección. Efesios capítulo 6 verso 18 nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. También, recuerda, es una poderosa arma de edificación, pues las escrituras nos dicen: el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Primera de Corintios 14, 4. Y Judas capítulo 1 verso 20 nos dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hablar en lenguas es alcanzar otro nivel de crecimiento espiritual. El que habla en lenguas, como ya cité anteriormente, a sí mismo se edifica. Sabemos que hay un espíritu de Kundalini que ha engañado a muchos, inclusive ha hecho que muchos desechen este precioso don pensando que no proviene de Dios. Pero ese espíritu lo único que hace es imitar el poder del Dios verdadero. Esas lenguas no son espirituales, pero las que Dios provee sí lo son. Y son nuestra línea directa de comunicación con Él. No te dejes engañar. No permitas que el enemigo te robe ese precioso regalo que Dios te brinda. No seas un cristiano a medias, pues por medio de las lenguas hay edificación para tu vida. Escrito está, Pablo mismo hablaba en lenguas. Primera de Corintios capítulo 14 verso 18 nos dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y el mismo Pablo nos exhorta a que busquemos los dones espirituales, el cual incluye las lenguas. Primera de Corintios capítulo 12 verso 1 nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Primera de Corintios 12:31, procurad pues los dones mejores. Primera de Corintios capítulo 14 verso 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Y lo mejor, como todo don, lo puedes pedir a Dios. Ten por seguro que Él te lo dará. Y podrás experimentar el gran crecimiento y madurez espiritual que tendrás en tu vida, pues tu conexión con Él será directa. Recuerda, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues por el Espíritu habla misterios. Aquí logramos ver una clara diferencia entre las lenguas que se hablaron en Hechos capítulo 2, las cuales evidentemente eran lenguas terrenales, con las lenguas espirituales, las cuales ya el apóstol de antemano nos ha indicado de que nadie las entiende, solo Dios. No te dejes robar este poderoso don que Dios te brinda para edificación de tu vida. Hemos terminado con el videoprograma del día de hoy. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete y comparte para que esta enseñanza llegue a todos los elegidos del plano. También puedes dejar tu comentario abajo en la caja, ya que para nosotros es muy importante saber tú qué piensas. Sean bendecidos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús.